estamos de vuelta con Pauta en Radio TV. Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio TV y por supuesto Pauta en Radio a través de Omega Estéreo. Así que saludos a todos nuestros radio escuchas. José Abo con nosotros hoy hablando un poco sobre perspectivas económicas. Vamos a aterrizar ya en subsidios porque yo sé que ese es el tema que en este momento todo el mundo quiere hablar. Sin embargo, tengo aquí un tuit de Juan que pregunta y vamos a contestarle rapidito. ¿El empleo informal es peligroso? ¿Afecta a la economía o suma como aporte? Yo pienso que suma como aporte, pero ayudaría si en su momento se hace formal aquella persona que está trabajando de manera informal, porque eso también le abre el campo a mayores oportunidades. Exacto. O sea, empezando, es más, Y se bancariza y todo lo demás. Cuando yo comencé en esto, hace 28 años, yo comencé a los 5 años. Ajá, sobre todo. Ya trabajaba. ¡Qué buen financista! ¡Qué buen financista! Es un tenemos gran aquí! estratega este señor. Obviamente yo empecé trabajando desde mi casa de una manera muy informal, ¿okay? Hasta que una vez vinieron a visitarme, bueno, en la casa viviendo con mis padres todavía, ¿no? A los 5 años no todavía, no. Nos vinieron a visitarme al municipio, o sea, entonces, imagínate. Impuesto municipal, señor. En la casa Y de de mis padres, lobo. ¿no? Bueno, hasta ahí me llegó lo informal, ya ahí pues... Bueno, pero sí aporta, sí pero aporta es y bueno tal. formalizarse. No, hay que formalizarse, te tienes que formalizar, claro, y porque eso también te va a abrir más oportunidades para el día de mañana crecer tu negocio. No, y crecer integra a la gente claro, te deja al conocer mucho mundo, mejor, Claro mundo que bancario. La gente ¿no? te confía más también. Así Claro, es, claro. vamos con los subsidios. Yo tengo una Vamos con los información subsidios. aquí para que para el año fiscal 2014, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, indicaban que el gobierno iba a pagar sobre 1.642 millones de dólares en subsidios. Eso es toda la plata del mundo. Y vamos a hablar un poco sobre el tema de ese presupuesto destinado a las subvenciones, porque estas son subvenciones. Eso crea pobreza, genera pobreza, reduce la pobreza. ¿Son necesarios los subsidios? Francamente, o sea, Eso paraliza. primero te voy a dar mi respuesta de cómo yo me siento con respecto a los subsidios y creo que hay una opinión que comparten muchas las personas que están en este entorno. Y dicho sea de paso, yo estoy donde estoy hoy no por subsidios. O sea, yo he tenido que trabajar, he tenido que tomar riesgos, he tenido que valerme por mí mismo. Obviamente, gracias a Dios, tengo una muy buena familia, muy buenos padres que me dieron el apoyo, el aporte para arrancar. Pero a mí ningún gobierno me da un subsidio para comprar la cantidad de libros que me he leído. A mí ningún gobierno me da... Y dicho sea de paso, lo que yo practico hoy no lo aprendí en la universidad. Lo mío es práctica de vida real, experiencia. De profesión, de calle. De calle, Sí, exactamente. sí. O sea, y yo no creo... los subsidios no aportan para nada, empezando no tanto, todavía no la parte económica, a la parte de la sociedad en sí. O sea, malacostumbra a la gente y debo decirlo, nos puede malacostumbrar a convertirnos en una sociedad de vagos. Así de sencillo es. Ahora, va a haber excepciones, ahorita vamos a hablar de eso. Pero créeme, los subsidios no ayudan. Los subsidios no te van a ayudar a disminuir la pobreza, todo lo contrario. ¿Okay? Le crea una mayor carga al fisco, al Estado. ¿Okay? Y lo peor del caso es que uno se malacostumbra a eso. Y lo peor del caso es que aquellos que sí trabajan, aquellos que sí responden con sus impuestos y todo lo demás, se les incrementa esa carga. Entonces, no solamente no beneficias al que está tomando el subsidio, sino que le estás dando un pan para hoy y hambre para siempre, mañana, ¿no? para siempre, ¿ok? Sino que también aquellos que están trabajando, que no se benefician de ese subsidio, también lo estás afectando a ellos económicamente. Sí, pero José, pero no por ser una economía de libre mercado esto se riñe con el subsidio. El subsidio de alguna manera tiene un papel coyuntural en todo esto, ¿no? A ver, ¿Sí o no? puede ser que sí, puede ser que no. Ahora, Lo tú puedes te hablar... puse a pensar porque no tú estás puedes- de acuerdo con los subsidios, Yo sin no duda estoy... alguna. Ok. Bueno, que Puede haber situaciones... sean no, no, temporales ahora, y focalizados, ¿no? a eso es lo que iba. O sea, eso es que vamos. Ojo, Panamá no es el país, el único país. Hay peores países. Oye, hay peores- Estados Unidos, por Venezuela, favor. Venezuela. Ok. Y no podemos hablar de España. Ok, España, Venezuela. pero nuevamente, pero nuevamente, tú puedes tener subsidios para ayudar a arrancar algo que verdaderamente se le va a sacar provecho a la economía. Ejemplo, el sector agropecuario. Ejemplo, el sector agropecuario hasta cierto punto, porque tienes que en un momento dado decirle, ahora te toca a ti Seguir. y te vas a tener O que sea, hay que defender. montarlos en el carril de desarrollo. Porque para eso, y siempre viene esa pregunta, ok, si tú le das servicio
a cualquier sector, pero vamos a decir sector X, sector agrícola. ¿Por qué no le das también subsidio a la gente que vende materiales de construcción, dado que la construcción también hace un aporte importante a la economía? ¿Por qué no le das un subsidio a la zona libre ahora mismo que están tan fregados? O sea, ¿por qué uno sí, el otro no? Por las exportaciones, etcétera, está bien. O sea, pero al final de cuentas lo que importa es qué aporte tú le haces a la economía. Entonces, tú das subsidios cuando quieres ayudar a alguien o algún sector, pero que tú sabes que va a haber un futuro para que ese sector se abra solo y verdaderamente empuje a la economía. Y prescinda del subsidio. Y prescinda del subsidio, Debe ser un exactamente. acelerador del sector y de ahí... Eso. O sea, Claro. Ahora, estás en una situación, por ejemplo, vamos a decir que estás en una situación de un sector que está muy agobiado, que tuvo la mala suerte, que le ha afectado una crisis precisa, como sí suele pasar con el agro, o sea, que obviamente no puede dejar también que desaparezca. Ahí viene la parte, ok, vamos a ayudarte por este periodo temporal, de adelante sigue, porque nuevamente, y eso es lo otro, también hay que ver en su momento los subsidios si se están utilizando como deben utilizarse, si son para lo que verdaderamente deben ser. Entonces, tristemente, en Latinoamérica no es muy conocida porque las cosas... Cuando la transparencia con la cual y estoy hablando de toda Latinoamérica porque... Dicho sea de paso, o sea, los problemas que nosotros hablamos acá, ahora mismo estoy seguro que hay un pauta en Brasil que está hablando de lo mismo. Es lo típico, ¿no? En Latinoamérica. En Estados Unidos hay subsidios, es cierto, pero que estábamos hablando hace poco, antes de comenzar el programa, es que no sé la cifra, pero también eso hay que verlo relativo al Producto Interno Bruto del país. Sí, lo que consume dentro del Producto Interno Bruto. Correcto, entonces, si por ejemplo, si tú me acabaste de decir que 1.600 millones es los subsidios que se están hablando ahora, ok, tenemos un PIB, se estima para este año va a ser aproximadamente 45.000 millones, lo sacamos bien fácil, se está hablando de un 3.5%. Bueno, hay que ver si eso es uno de los menores en Latinoamérica, que en todo caso, pues, aceptable dentro del aporte que se quiere hacer a su sociedad para aquellos que están dispuestos a promover eso, o si eso es demasiado alto. En Estados Unidos, donde sí tienes un sector agrícola que es subsidiado, pero a la vez es bastante competitivo. Es muy competitivo. Es muy competitivo. Lo subsidian fue para que fuera así, Okay, precisamente. y lo es competitivo. Y hoy día, por ejemplo, tú inclusive puedes participar de la rentabilidad que resulta de esos subsidios que se han sabido utilizar comprando acciones de compañías que se dedican al sector del agro en Estados Unidos. Caterpillar, whatever, John Deere. O sea, que ese es el mecanismo ideal de un capitalismo que tiene que dar cabida a la necesidad social, nuevamente, siempre y cuando ese subsidio sí se vea reflejado con una ventaja de mejorar. Y que no se convierta en una carga pesada para el contribuyente, claro, y que no te malacostumbre y a que no hacer nada. y que no sean sostenibles en el tiempo. Sí, o sea, porque No, y también para el Estado, el Estado no puede sostener un subsidio por largo tiempo. Exacto, tú tienes que ver No eso. puede, para nada. Bueno, hubo una época, y si mal no recuerdo, que en Estados Unidos se eliminó el subsidio de desempleo. Y bueno, vino después con lo de la crisis, y ahí también se estaba criticando que como media crisis, con toda la presión fiscal que se va a tener ahora a raíz de que ya estás dando demasiado dinero para salvar la economía, vas a meter estos subsidios. Si mal no recuerdo, así quedó, no sé ahora cómo es la cuestión, cómo va, la verdad no. Pero nuevamente, hay que pensar muy bien cómo haces el subsidio y verdaderamente tener la visión de ver cómo eso va a retribuir positivamente a los que llevan la carga de pagar el subsidio y a los que lo están recibiendo. Porque, no sé, o sea, ya se ha hablado de subsidios a mujeres embarazadas, cosas así. a pandilleros. A los estudiantes en la nocturna, que por lo general trabajan de día. Entonces, ¿cómo se va a hacer con eso? Tiene ¿Cómo sus se va a hacer con eso en consecuencias, Panamá? No, pero eso no ha pasado, pregunta eso es- todavía eso no. todavía está, Eso todavía es no, un está en discusión, proyecto. Es un obviamente. proyecto, pero también, por otro lado, te soy franco. ¿Por qué estar pensando en eso cuando deberíamos estar pensando en otras cosas que más nos deben preocupar la economía? Como por ejemplo, sí, la economía se va a desacelerar. No necesitas ni un financista ni un economista para decírtelo. Eso se está viendo ya. Y se está desacelerando tú desde ves- el 2012. Ya tú ves que los principales... Sí, viene bajando, viene No, y bajando. los Empezó principales en el motores de la economía, un 2012. zona libre que está fregado, ¿ok? Ya se viene desacelerando desde el 2012. Ya está siendo la tendencia de otros países en Latinoamérica. Panamá quizás pueda surgir, pero no, o sea, no tan alto como surgió en otros años. Nuevamente, no es malo que se desacelere porque nos ayuda a minimizar el impacto de la inflación. Eso está bien, pero ya tienes que tener también preparado cómo evitar que esa desaceleración se te acelere hacia abajo. Sí, pero Zona Libre está trabajando, por ejemplo, a media máquina, y eso es grave Eso es malo. para el aporte al Producto Interno Bruto. Claro, eso es malo, pero nuevamente ya hay que ir pensando cómo haces para evitar
nuevamente, la desaceleración no es mala. O sea, puede ser un mal necesitado con el sentido que el costo de la vida que en este país se ha hecho extremadamente alto por los excesos de crédito, el exceso monetario que hay. Nuevamente, aquí no hay control monetario, la cantidad de inversión de extranjera que ha venido, que es muy buena, pero ya cuando tú estás viendo una desaceleración económica, que ya la inflación te lo está diciendo, porque la inflación sí ha bajado en los últimos meses, entonces ya te está diciendo que, hey, ¿sabes qué? Está bien, desaceleremos, pero hay que pelar el ojo a que esa desaceleración no nos vaya a caer por debajo del 4%. Sí. Que es ahí donde estoy poniendo mi límite. No 5, pero iría a 4%, Okay. 4.5%. Tenemos que ir al cambio. Otro cambio. Tenemos que ir al cambio y cuando regresemos vamos a hablar un poco más del tema de la inflación, que era otro tema pendiente. Y también habíamos puesto aquí en la mesa el tema de la deuda pública y creo que hay que hablar de otra deuda. Y la deuda que es privada. la privada. Así es. Y eso Sí, señor. vamos a hablarlo cuando regresemos. Ya venimos. Ya volvemos con Pauta en Radio TV.